Les presento para hacer el cierre final a Mario Lara Orellana. Mario es ingeniero comercial titulado en la Universidad de las Américas, MBA de la Universidad de Chile, es especialista en innovación y liderazgo en la Universidad de Massachusetts, ha transitado varios cargos del Poder Judicial, jefe de unidad de causa, administrador de tribunal, departamento de calidad, conferencista internacional. Nos hemos encontrado en un montón de lugares, ya creo que tenemos una gran amistad y admiración particular entre ambos, y es jefe actual del Departamento de Innovación y Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile. Querido Mario, bienvenido. Es parte de esta comunidad desde el año pasado, te diría, columna Mando es tuyo. Muchas gracias, tocayo. Un abrazo grande a todos. Gusto en verlos, Celi, Giancarlo, Mario, querido. No quería hacerme el interesante, pero le escribí a Celina que venía en la autopista camino de regreso a casa, tuve que ir a la oficina hoy día, y le avisé a Rolando, me quedé sin frenos en el auto, literal. Me quedé sin frenos en el auto, tuve que pasar a un taller a que me pusieran pastillas de freno nuevas. Y le pedí a Rolando que él partiera antes, pero uno ve la presentación de Rolando, que está de chaqueta, camisa, corbata. Si ustedes me dicen que y yo con esta pilcha me siento como las papas chauchas de un bife chorizo. Entonces, no hay comparación. Rolando hizo, como siempre, una presentación gigantesca respecto del trabajo que hacemos en el equipo. Y esperaba yo que fuera el cierre para dejarlos como con la moral bien alta respecto de lo que se puede hacer con la tecnología, con la información, pero voy a tratar de darle un poco de dinamismo a esta presentación que hemos preparado hoy día para ustedes. Celi, me imagino que puedo compartir pantalla, ¿cierto? Probemos. Sí, vamos a ver. Voy a compartir esta. Y Rolando spoileó algo que no tenía pensado que iba a presentar, pero se lo voy a tener que presentar igual. Pero bueno, ya está. La ven en formato de presentación, ¿cierto? Sí, perfecto. Arranquemos entonces. Vamos a hablar en esta presentación del impacto de las tecnologías en las reformas de la justicia, pero no vamos a hablar de las tecnologías. Yo sé que la diplomatura tiene una orientación fuerte a la tecnología y ustedes van a tener charlas de inteligencia artificial, de gobierno abierto, de estructuración de datos, de data lake, de un montón de cosas en esa dimensión, pero he querido referirme un poco a cuál es el rol que tienen las tecnologías en estos procesos, asumiendo que entre las 348 personas que estamos hoy día reunidos, tenemos una estructura profesionales entre abogados, letrados, ingenieros, informáticos, tratar de abordar esto desde las distintas dimensiones. Así que vamos por ello entonces hoy día. Vamos a tocar tres temas. El primero, las tecnologías en el proceso de reforma y el rol que juegan. Luego, cuáles son las herramientas tecnológicas que básicamente estamos... Yo sé, porque ya había visto la presentación que hizo Svonimir hoy día, la trabajamos hace unos días atrás, y les contó muchísimas maravillas de las cosas que hacemos, que para nosotros son fundamentales para la operación del Poder Judicial, pero quiero aquí contarles cuáles son aquellas cosas que estamos explorando, cuáles son las tecnologías que estamos comenzando a mirar, que creemos que pueden ser también fuente de innovación, para cerrar con un pequeño capítulo relativo a cómo se logra hacer estas cosas en el Poder Judicial. Porque nos hemos encontrado, como decía Mario, en distintos foros, y a veces uno cuenta qué es lo que está haciendo tecnológicamente o a nivel procesal o procedimental o de innovación en sus países, y en otro lado es como, oye, trae el fuego, viene con el descubrimiento de la rueda, ¿y cómo lo hacemos para implementarlo acá? Y la verdad es que es un proceso con bastantes sabores, y uno nunca es profeta en su tierra. Estas cosas son súper bien vistas cuando uno las presenta afuera, pero cuando las tienes adentro en realidad es como parte de la dinámica de todos los días y nunca te lo valoran. Entonces, estas instancias creo que sirven mucho para poder comparar y contarnos esa experiencia. Así que vamos a entrar en materia. Antes de partir, como vamos a hablar de innovación, de tecnología, hay algunas cosas que es bueno aclarar. Esta presentación no es acerca de la historia de la adopción tecnológica del Poder Judicial chileno, porque podríamos darle una charla súper aburrida de cómo en el año 1980 compraron el primer computador, pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar acerca de la supremacía de los dispositivos tecnológicos por sobre el derecho.
Tampoco vamos a hablar de las distintas ofertas que hay en el mercado disponibles para el sector justicia, porque tecnología hay un montón y un montón gratis. Y a mí me encanta esa filosofía que comparte también Mario, de que ojalá irnos todos a open source, porque la tecnología está ahí, está para ocuparla. Eh, y, y tampoco vamos a debatir de quién tiene la razón respecto del uso de la tecnología en el sector justicia, si el proceso o la tecnología. De las cosas que sí vamos a hablar es de cómo la dimensión tecnológica, los procesos de reforma en la justicia, principalmente en nuestro país, y esto han sido eco también en el resto de América Latina, de la transformación digital de la justicia y por qué es urgente. Vamos a hablar respecto de cómo las tecnologías contribuyen a que los procesos judiciales sean más transparentes, eficientes y accesibles, y cómo abordar los procesos de innovación para asegurar que cumplan con su objetivo, que es tener impacto. ¿En dónde? En el contexto judicial, pero sobre todo en los usuarios. Así que, entrando derecho en materia, nos vamos a preguntar qué pasa con las reformas, y yo lo llamo el proceso reformista. Los procesos de reformas legislativas, hablamos de la reforma procesal penal, la reforma civil, la reforma laboral, surgen como una respuesta a los cambios sociales. La ciudadanía evoluciona y esa evolución de la nueva convivencia, la nueva forma de entender la sana convivencia, implica necesariamente ajustes en las reglas y principios que son en definitiva las leyes, y por tanto se promueven estos cambios a nivel procesal. Estos cambios procesales vienen como a poner un poco más de manifiesto, a hacerlos más tangibles, principios que antes eran meramente declarativos. O sea, siempre hemos escuchado el debido proceso, siempre hemos escuchado de la transparencia en el quehacer del Poder Judicial, pero cuando tú tramitas tus expedientes judiciales en un contexto material, es tremendamente difícil verificar que existe transparencia respecto de ese proceso. Es muy difícil construir o preparar estadísticas públicas. Por lo tanto, en estas nuevas miradas que imponen la reforma, relevan estos nuevos principios, relevan estos nuevos valores que tienen luego impacto en cómo las instituciones evolucionan. Existen nuevas normas orgánicas al interior de las instituciones. En el caso de Chile, por ejemplo, con los procesos de reforma, se incorporó en los tribunales, en los juzgados, las administraciones profesionalizadas, lo que en otras partes de América Latina se conocen como los letrados de la administración de justicia, que finalmente es un profesional que en el caso de Chile son siempre ingenieros, que están a cargo de la gestión administrativa del tribunal. Se encargan del personal, de tramitar las vacaciones, de que se compren los insumos que el tribunal necesita, de distribuir la carga de trabajo entre los distintos funcionarios, de programar inteligentemente la agenda de audiencias, del cumplimiento de plazos legales, del control de gestión, pero son profesionales de las áreas administrativas, son profesionales del área de la gestión, y eso surge como un nuevo perfil profesional en el marco de las estructuras orgánicas de las instituciones. Surgen a veces otras instituciones, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría Penal Pública, como órganos autónomos, en fin, se adecúa el aparato orgánico. Luego, este cambio trae aparejado adecuaciones necesarias en la forma en la que se relaciona. Si uno empieza a ver esto como un proceso, y ya llevamos un semicírculo, llevamos la mitad del proceso de cómo se gestiona y cómo se materializa una reforma, y todavía no hemos hablado de tecnología. La tecnología viene después. La tecnología viene como una herramienta que permite la implementación de estos principios que declara. La tecnología apalanca estas decisiones o estas declaraciones ontológicas. Cuando hablamos de transparencia, y ahí lo vamos a revisar en un ratito, cómo la tecnología nos permite, a propósito de que tenemos un sistema informático de tramitación de causa, a propósito de que tenemos herramientas para recopilar las estadísticas, tenemos la posibilidad de generar portales de datos abiertos para la ciudadanía, y hacemos material esa declaración de que la justicia tiene que ser transparente, tiene que ser accesible, y hoy día las tecnologías como por ejemplo la presentación de las demandas y los escritos, que en Chile es una obligación legal, todo se tiene que presentar en formato digital, si no, los tribunales no lo reciben. Se materializa esto a través del uso de la tecnología. Por lo tanto, en esa pregunta de qué es primero, el cambio tecnológico o la reforma, ¿se pueden hacer cambios tecnológicos en las instituciones sin reformar? Sí, pero siempre nos vamos a ver
un poco atrapados por la caja normativa. A veces existen en distintas latitudes legislaciones que hacen expresa referencia, por ejemplo, a la notificación física, a la copia de la resolución entregada en el domicilio del demandado, y no te dan mucho espacio para la incorporación de nuevas formas, ¿cierto?, de generar ese acto procesal de la notificación. En otros, la legislación es un poco más general y permite generar espacios en los que se puede innovar con la incorporación de tecnología. Sin embargo, en general, son los procesos de cambio social los que impulsan las reformas. Reformas implican nuevos principios y esos principios pueden implementarse de manera más ágil a través del uso de las tecnologías de la información. El problema es que estos ciclos son súper largos. O sea, una reforma se discute, al menos en el Congreso chileno, 2 años o 3 años, si es que no más. Y lo que empieza a suceder con esto es que la respuesta comienza a ser y nos vamos a enfrentar a problemas de cuál es el tipo de problema que queremos resolver y qué tecnología estamos disponiendo para poder hacerlo. Y esto sucede por una situación que es de base. En general, las formas de la justicia son cambios que se dan lo que matemáticamente definimos como una variable discreta. Ocurren cada cierto momento del tiempo. Momentos que no son frecuentes. No estamos cambiando el Código Procesal Penal todos los años. No estamos cambiando, bueno, ahora tenemos un cambio constitucional en Chile, pero tampoco estamos cambiando la Constitución, así como todos los días. Entonces, estos cambios que impulsan las reformas tienen que ser con la suficiente visión y lo suficientemente neutros desde el punto de vista tecnológico para permitir que la tecnología te brinde soluciones al problema que tú quieras resolver a través de esta normativa. El tema está en que la tecnología cambia con una variable que matemáticamente denominamos que es continua. Hacia el año 1990 en Chile irrumpe la Internet. Básicamente estaba en las universidades, en las Fuerzas Armadas y algunos órganos de gobierno. Luego pasa de manera más fuerte al mundo académico. Cerca del año 2000 aparece la telefonía celular, un poquito después la posibilidad de tener datos en los teléfonos celulares y de ahí en adelante el cambio tecnológico es vertiginoso. Y esto es lo que genera algunos problemas de adecuación que vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuál es la sociedad que estamos analizando? ¿Cuál es la sociedad a la cual el Poder Judicial le está brindando sus servicios? Si pensamos en las comunidades y las sociedades del año 2000, diríamos que son comunidades análogas. Uno tenía su vida en el vecindario. En el año 2000, los chicos jugaban con los amigos del barrio. Nosotros nos reuníamos con los vecinos, físicamente nos reuníamos con los vecinos. Existía muchísimo autocontrol social. Cosas como las grandes manifestaciones vinieron muchos años después. El enfoque laboral es tradicional, existe una erradicación de los trabajadores al espacio físico en el cual se desarrolla esta labor. La conectividad es limitada, hay una creciente expansión de la telefonía celular y el uso del Internet. Y los registros son súper dispersos. Existe privacidad porque estos registros son bastante pobres respecto de los datos de las personas. Sin embargo, en el año 2022 la sociedad es distinta. Las comunidades son digitales, uno tiene distintas personalidades. Tienes tantas personalidades como perfiles existen en redes sociales. Tienes una personalidad en Facebook, tienes una personalidad en Instagram, tienes una personalidad a través de WhatsApp, una personalidad distinta a través de LinkedIn, y en todas ellas eres un sujeto. Y vives a través de esas personalidades. Existen las plataformas que por un lado precarizan las condiciones de trabajo, el capital de trabajo no está radicado, no estoy anclado físicamente a las dependencias físicas de mi empresa o de mi faena. Existe plena conectividad, los flujos de datos son constantes entre las personas, entre los órganos de gobierno. Se empiezan a tomar decisiones, principalmente decisiones comerciales, decisiones respecto desde el punto de vista de la prestación de servicios del retail, a través de algoritmos, como por ejemplo que te otorguen un crédito, a través de algoritmos que no son conocidos por las personas, y simplemente son los simuladores que, bueno, te rechazaron las posibilidades de un crédito bancario. Y la pregunta que cabe hacer es, ¿a cuál de estas sociedades estamos sirviendo? ¿Cuáles son las problemáticas que tiene la sociedad
y cómo el Poder Judicial las está enfrentando. ¿Respondemos a la sociedad del 2020 o a la sociedad del 2022? ¿Cuál es el enfoque que tienen hoy día los sistemas de justicia? ¿Cuáles son los problemas que creen que con sus estructuras son capaces de atender? ¿Dónde se están poniendo las atenciones? ¿Dónde están los acentos en el contexto latinoamericano? Y esto es importante porque en general una de las cosas que promovemos es que no paguemos todos costos de aprendizaje. Foros como este, instancias como esta diplomatura nos permite poner de relieve las experiencias desde distintas latitudes de forma tal de que sirvan para poder apalancar las acciones y decisiones futuras y no cometer los mismos errores que hemos cometido los que en alguna oportunidad partieron antes. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la justicia, me refiero al sector justicia, el poder judicial, la legislación, se adapte al nuevo contexto social? ¿Están capacitados nuestros jueces hoy día para poder fallar, resolver en este contexto digital? Hoy día hablamos, por ejemplo, del bullying, del phishing, de la captura de datos, de la privacidad de los datos, de la metadata, del caché. ¿Y cómo explicas, cómo un juez comprende esa información al momento de fallar? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo se ponderan las pruebas que son aportadas desde el mundo digital? ¿Cuáles son las pericias que son necesarias realizar a esos elementos para poder verlos como válidos? Entonces, existe aquí un problema de adecuación entre cómo la sociedad convive y cuáles son las cosas que a través del Poder Judicial se resuelven a partir de la regulación de la ley. Bueno, retomando, vamos a hablar de la tramitación electrónica de la justicia. Y vamos a entenderla a partir de una serie de principios que entendemos nosotros que hay que respetar. El principio de equivalencia funcional, y esto es básico porque en general los distintos poderes judiciales nos vamos a dar cuenta que pasamos por los mismos procesos. Tenemos un proceso escrito y pasamos al proceso digital y tiene que haber una equivalencia funcional de este soporte. Fidelidad respecto de los registros, ahí también es súper importante tomar decisiones respecto de cómo se van a conservar estos registros. Hoy día no nos lo preguntamos. Nosotros, ingenieros, qué sé yo, no nos preguntamos esto, pero decimos, el documento sí subió en PDF. PDF es el formato que ocupamos hoy día. Un bibliotecólogo te tiene que asegurar que ese documento va a ser posible de consultar en 45, 50, 80 años más en una biblioteca pública. Por lo tanto, tiene que haber una neutralidad tecnológica respecto a la conservación de los documentos. Principios como la publicidad, la buena fe, la actualización constante de los registros para que las causas sean completamente accesibles a la ciudadanía son necesarios para comenzar a hablar de la tramitación electrónica de la justicia. Algo se suele confundir con, por ejemplo, la transformación digital o el plan de compras de una institución. Son cosas completamente diferentes. La tramitación electrónica es la forma en la que uno lleva desde el mundo analógico los procesos digitales a un contexto tecnológico. Cómo se adecúan los procedimientos judiciales a un soporte dado a través de la tecnología. El resultado de ese trabajo es la incorporación de cierta tecnología. No podemos iniciar el proceso de transformación o de tramitación electrónica tomando la decisión de cuál es el software que vamos a comprar. Son muchísimos los casos de fracaso en el mundo público y privado en el que se creyó que la transformación digital era comprarte tal o cual software. Sin embargo, te comiste todos los pasos anteriores de identificar los problemas, tener los liderazgos locales, la capacitación de las personas, la gestión del cambio. Bueno, transformación digital podríamos hacer una clase entera, pero es importante que no se confundan estos dos conceptos. En general, esto es más profundo que la adopción de las tecnologías. La adopción de la tecnología es una derivada de esto. Cuando uno habla de la transformación digital, generalmente tiene tres pasos. La primera es la conversión de los dispositivos analógicos a los digitales. Y probablemente, a mí me tocó verlo cuando trabajaba en un juzgado de garantía, pero te llegaba la demanda en papel y el tribunal lo que hacía era escanearla y subirla a un sistema. El juez firmaba una resolución en papel, se escaneaba una vez firmada por el juez y se subía a un sistema. Y a la par de que tenías el sistema, tenías un expediente físico con todas estas piezas ordenaditas una detrás de la otra, foliadas más encima, así con número de puño y letra arriba, para tener el expediente judicial. Esa es la primera experiencia de transformación.
y de tramitación electrónica, pasar de esta conversión analógica a digital. Luego viene la digitalización, que es un proceso bastante más real del uso de las tecnologías, en donde se elimina el papel, se utilizan las tecnologías como soporte principal. Hoy día en Chile tenemos la ventaja de que hay una ley que obliga que todas las causas judiciales son tramitadas íntegramente en formato digital. No existe papel para la tramitación de nuestras causas. Sin embargo, estamos en un mundo en el que la tramitación es la tramitación de un documento. Nuestros sistemas de tramitación hoy día administran documentos. El documento de la demanda, el documento de la sentencia. Y cuando tú administras documentos, todavía estás en esta segunda fase de este proceso de transformación. La transformación digital es cuando tramitas electrónicamente. Cuando se prescinde de la necesidad de los documentos, aquí es cuando hoy todos los jueces de mi país me odian cuando yo les digo, lo que diga el texto de la sentencia da lo mismo si usted lo incorporó en el sistema de tramitación las marcas adecuadas. Si nosotros estamos interconectados con la policía y el texto de la resolución del juez está jurídicamente muy bien fundado respecto de despachar una orden de arresto en contra de un ciudadano, si no se pinchó orden de arresto en el sistema, esa instrucción del juez, esa resolución judicial no tiene ningún efecto. Porque como estamos interconectados con la policía y ese efecto informático no está marcado, el dato no le va a llegar a la policía. La policía nunca va a generar una diligencia para ir a tomar detenida a esa persona. Por lo tanto, la tramitación en un contexto digital está en los datos. La riqueza está en la metadata. Luego, puede salir esto conforme a un documento. Un juez puede decir, bueno, lo condeno a 5 años y un día, y lo marca como checkbox en el sistema. Lo condeno a 5 años y un día, estos son los agravantes, estas son las atenuantes, estas son las penas accesorias. Y todo eso es la real tramitación digital. Uno puede exportar eso luego como un documento que tenga la forma de una sentencia para poder cumplir con ciertos ritos que tenemos en la institución. Pero la tramitación electrónica está justamente en el gobierno de los datos y este es un proceso en el que nosotros esperamos poder comenzar a transitar a principios del próximo año con un proyecto de un sistema unificado de tramitación de causas. ¿Por qué es urgente la transformación digital en el sector justicia? No solo, yo creo que en todas partes. Primero, porque es necesario mejorar las condiciones de acceso a la justicia, en todas las dimensiones, en las posibilidades de que los ciudadanos tengan la chance de revisar el historial de sus causas en cualquier momento del día, a cualquier hora, desde cualquier lugar del mundo, las posibilidades de que, en el caso de Chile, tenemos, en Argentina igual, muchísimos migrantes, algunos de estos migrantes no son hispanoparlantes. Las tecnologías permiten mantener comunicación hoy día, por ejemplo, con los ciudadanos haitianos. En Chile hay una comunidad haitiana tremenda, sin necesidad de intérpretes personales ahí presentes. Tenemos algunos sistemas que permiten la traducción en línea. Es importante y es urgente por la transparencia. No sé cómo va la cosa en las noticias los últimos días en Argentina, pero acá en Chile tú pones las noticias, el noticiero en la noche, el 70% son noticias del sector justicia. Los detenidos, el juez, la libertad, la persona, la condena, los delitos, los robos, qué sé yo. Entonces, es súper importante con una mirada de transparencia pública, porque finalmente somos instituciones que estamos financiados con el dinero de generar transparencia respecto de nuestro actuar, de por qué las cosas se hacen. Finalmente, en esta primera dimensión, por eficiencia. Las tecnologías permiten reducir tiempos de tramitación. Antes de que estuviéramos interconectados con, no sé, 55, 57 instituciones, los funcionarios judiciales tenían que ir a dejar una instrucción del tribunal en el servicio público X para que en 2 semanas más me informe el domicilio de una persona. Hoy día eso está interconectado, se transmite en la noche, vuelve al otro día en la mañana la respuesta, compartimos los datos y eso hace que el tiempo promedio de duración de las causas sea menor. Por lo tanto, las tecnologías aportan eficiencia al proceso. Son necesarias para garantizar las distintas garantías procesales. Permite la tecnología estandarizar ciertos procesos para poder minimizar las decisiones que son de excepción. Si uno le dice al juez, magistrado, mire, aquí tenemos una causa en donde, no sé, robaron un vehículo y le rompieron el vidrio y le robaron la radio del auto.
Ese delito no es la primera vez que sucede, en el tribunal ha sucedido 10.000 veces, usted ha dictado 10.000 condenas respecto de esto. En 9.998 lo hizo de esta manera y en 2 falló de esta otra. ¿Cómo que ahora? Y estas son las situaciones de contexto. La tecnología te permite ofrecer proyectos de resolución sobre la base del comportamiento histórico en los fallos de los jueces y entregar también certeza respecto de los criterios jurisdiccionales. Aparecen nuevos derechos a propósito de estas mismas legislaciones y las tecnologías es una forma de poder solucionarlo de manera eficiente. En Chile se dictó hace poco, yo sé que en Argentina existe hace un montón, lo que nosotros denominamos la ley de entrevista video grabada, que los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales declaran en unas oficinas especiales. Y la entrevista se graba una sola vez para luego no revictimizar a esa persona. Sin embargo, nuestra legislación establece que quienes ejercen el rol de entrevistador tienen que estar en un proceso de capacitación constante y en ese proceso de capacitación acceden a una parte del proceso que es tremendamente reservada, que son las grabaciones de estas entrevistas. Sin embargo, en el rol de formación y de capacitación se disponen de estos antecedentes. Pero la ley también estableció que cuando se dispusiera de esa información, la pista de video tenía que tener la voz distorsionada y el rostro del niño cubierto. Exploramos distintas tecnologías. Algunos países resolvieron esto con distintos software. Uno de ellos es Camtasia, que permite que un funcionario judicial, un colaborador del tribunal, un empleado del juzgado, con un cuadrito vaya anonimizando el rostro del niño. Si el niño se agacha y llora, mueve el cuadrito para abajo y mantiene la anonimización. Allí desarrollamos un pequeño algoritmo de inteligencia artificial basado en una tecnología que es gratuita, que es TensorFlow de Google. Se utilizó un modelo matemático de identificación de puntos para poder definir, esto es la cara de un niño y no es la cara del osito de peluche que está ahí al fondo. Permite seguirlo durante todo el proceso. Si el niño se agacha, llora, si se estornuda, si se mueve, si se para, en la declaración este algoritmo lo sigue y lo anonimiza de forma automática, y esto ahorra muchísimas horas de trabajo de los funcionarios. Por lo tanto, las tecnologías permiten poder cumplir con ciertos derechos que la legislación impone, pero que si se hicieran de forma manual o de forma personal a veces sería prácticamente impracticable. En el caso de nuestro país, el constante aumento de la utilización de asuntos hace necesario que se incorpore la tecnología, que se gestione la innovación, porque las instituciones no son elásticas. No podemos crecer infinitamente en funcionarios, en jueces, en infraestructura, en la medida que van creciendo las causas. Tenemos que desarrollar procesos que sean más eficientes. Desde el punto de vista de los recursos, en el caso del Poder Judicial chileno, si bien hay aumentos de recursos importantes en iniciativas de inversión y en crecimientos en dotación de personal para los tribunales, lo cierto es que, como les comento, por ejemplo, los edificios no son elásticos. Hoy día tenemos un tremendo problema en los juzgados laborales en Santiago, hay 40 jueces y necesitamos 40 adicionales. Es tremendamente alta la demanda, son tribunales que no han parado jamás de recibir cada año más y más ingresos de causas. Y tienen 2 edificios hoy día donde ellos están ubicados. Y si el legislador me dijera, aquí tienen los recursos para contratar los 40 jueces y los 100 funcionarios que te faltan, yo tendría el problema de dónde los sentamos. Y aquí es donde aparecen las tecnologías, como por ejemplo la realización de audiencias por videoconferencia, el teletrabajo, en fin, otras para poder darle una flexibilidad que la institución generalmente no tiene. Otra de las razones por las cuales la transformación digital de la justicia es urgente y es necesaria es para mejorar las condiciones de acceso. Según distintos índices de cobertura tecnológica en población urbana o en población rural, Chile es uno de esos países del cono latinoamericano que tiene un alto nivel de conectividad, y fue esto un elemento base para poder pensar en la ley de tramitación electrónica. Uno no quiere generar con la tecnología barreras al acceso. Es cierto, existen personas que viven en zonas rurales donde tienen internet en su domicilio, pero es altamente probable que tenga internet en su celular. Y es por eso que los dispositivos y los servicios que se desarrollan son tanto para versiones web como mobile, para poder dar esas condiciones de acceso a las personas. Es una condición base. A veces nos ha tocado recibir visitas de delegados de otros poderes judiciales en donde ellos tienen tribunales en zonas donde apenas existe luz eléctrica y no hay internet.
Es impensado avanzar en una implementación tecnológica de gran escala si no están solucionados estos aspectos que uno denominaría de base, ciertos aspectos que son higiénicos. Existe una mayor disponibilidad de la tecnología. Hoy día el mercado ofrece distintas herramientas. Aquí voy a pasar muy rápido. Hay mayor flexibilidad para elegir entre las distintas opciones de mercado, hay opciones que son completamente gratuitas como el open source, hay distintas metodologías ágiles para poder trabajar en los desarrollos tecnológicos escalables en los distintos contextos en los que se quiere implementar la tecnología, y estos también permiten la exploración de nuevas cosas que generalmente, y yo diría que no innovamos nada tecnológicamente en el Poder Judicial. Lo que hacemos es adoptar tecnología que existe, que es aplicada en otro contexto, y vemos cómo la implementamos en el sector justicia por unas razones que les voy a dar un poquito más adelante. Desde el punto de vista de la transparencia, también es una razón muy importante, como les adelantaba, para poder innovar e incorporar este tipo de tecnología, la publicación autónoma de la información de cara a la ciudadanía, disponibilizar estos datos con una plena actualización es también relevante, y para poder generar conocimiento útil. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a ir a compartir otra. ¿Dónde lo tenemos? Acá está. Ven mi navegador, ¿cierto? Sí, lo estamos viendo. Estas son dos herramientas. Aquí ven una que se llama el Poder Judicial en Números. Este es un sitio, lo están viendo ahí, ¿cierto? Sí. Sí, sí. El Poder Judicial en Números es la primera apuesta que hemos hecho respecto de un portal de datos abiertos del Poder Judicial. Consolidamos y mostramos aquí todas las estadísticas y las grandes cifras de la institución en cualquier dimensión. Uno pudiera elegir, por ejemplo, cualquier territorio del país. Acá hay un mapa de Chile, largo, delgado. A Mario le gusta La Serena. Entonces, uno puede elegir aquí La Serena, que es una región como las provincias que tienen ustedes, y me dice, mira, La Serena tiene una corte de apelaciones que en el año 2021 le ingresaron tantos recursos, falló tantas causas, estas son las que le quedan en tramitación, estos son los tipos de fallos que tuvieron, estos datos son todos descargables en distintos formatos, puedo llegar al Excel de esta información a nivel de registros para que las universidades, los alumnos que están desarrollando sus tesis, las otras instituciones del sistema público accedan a esta información de forma directa. Y esto lo hicimos además porque en mi equipo tenemos el subdepartamento de estadística y ya no queríamos seguir respondiendo a estas cosas. Entonces, vaya a Tienda C, le desarrollamos este sitio para que lo puedan ocupar. Y en la jurisdicción de La Serena, donde hay una corte de apelaciones, tenemos tribunales de distinto tipo. Entonces yo podría elegir, qué sé yo, el juzgado de familia de Coquimbo. Y busco el juzgado de familia de Coquimbo y aquí tenemos cuántas causas le ingresaron a este tribunal en el año 2021, el año 2020, el año 2019, está toda la información histórica hacia atrás, hasta el año 2015. ¿Qué tipo de causas le ingresaron? Vulneración de derechos, violencia intrafamiliar, pensión de alimentos, no sé, temas de divorcio. Toda esta información está disponible de cara a la ciudadanía. Tenemos disponible también qué es lo que pasa, por ejemplo, con el presupuesto de la institución. Nosotros administramos algo así como 700 millones de dólares anuales de presupuesto. Aquí está cómo se compone el presupuesto distribuido, donde, no sé, el 70%, el 76% es las remuneraciones de todas las personas que trabajan en la institución, bienes y servicios, no sé, los guardias de seguridad, el internet, la luz de los tribunales, ese tipo de cosas. Un tema que es súper importante para nosotros, la ejecución presupuestaria. O sea, nos dan, nosotros lo gastamos. Niveles de ejecución son 99, algo. Gastamos prácticamente todos los recursos que la institución nos asigna. Ahí voy a dejar de compartir. Ahí les dejo el link ese para que lo revisen después, que está súper entretenido. Volvemos a Mario, eso es abierto ¿Sí? absolutamente para Abierto. Lo Es una maravilla. Voy a escribir aquí. No solo es abierto en concepto también, porque puedes llegar a la estructura del dato, ¿no? Veía que lo ponías en Excel, en JSON y en otra estructura más, ¿no, Mario? Para trabajarlo sí, lo es puedes descargar en utilizable. el formato que tú quieras, lo corres después en software estadístico, qué sé yo. Ahí está el link para que lo puedan revisar.
Voy a ¿Hace volver a cuántos la años presentación. tienen este portal? 2010, sí, 2020. 2020. Las versiones anteriores de este sitio era una publicación. Lo primero, literal, fueron 8 libros, 8 tomos. Se llamaba El Poder Judicial en Número, 8 tomos. Era como comprarte una pequeña biblioteca. Y se hizo solamente una versión impresa. Luego las versiones siguientes fueron digitales, pero digital en PDF. Entonces te mostrábamos gráficos súper lindos, pero nadie podía hacer nada con los datos. Y ahora están los datos. Por eso es importante la implementación de las tecnologías para poder brindar esos niveles de transparencia. Vamos a ir a revisar la segunda parte, que son algunas de las nuevas herramientas tecnológicas. Digo nuevas, y ahí vamos a ver qué tan nuevas son estas cosas. Es importante, antes de diseñar o de embarcarse en un proceso de incorporación de tecnología, es diseñar una estrategia y tener un orden institucional. Ese orden a nosotros nos sirve esta fórmula, probablemente a cada uno le sirve una fórmula distinta, pero siempre en lo siguiente. Hay dos dimensiones y hay dos tipos de relaciones de la tecnología en el sector, en el Poder Judicial. Una es la relación que tienen los servidores judiciales, los funcionarios, los jueces, las personas que son miembros de la institución, y ahí lo tenemos en el back office. Y lo otro es la relación que tiene la ciudadanía con la institución a través de la tecnología. Y esto está separado por un dispositivo que tradicionalmente es una ventanilla, que en el caso de Chile se llama Oficina Judicial Virtual, que es una plataforma donde las personas ingresan demandas, ingresan los escritos, comparecen a las audiencias, descargan audios de las audiencias a las que comparecieron, tienen toda la información de la tramitación de las causas en las que son parte, disponible todos los días del año, las 24 horas del día. Metido en el back office hay distintas dimensiones. Hay una dimensión de la gestión administrativa que tiene que ver con los recursos financieros de los tribunales, otros que tienen que ver directamente con la gestión jurisdiccional, donde están los sistemas de tramitación de causas, donde hay herramientas tecnológicas de apoyo a la labor resolutiva, donde existe el expediente electrónico. En términos de los sistemas de tramitación de causa, yo les voy a dejar esta presentación, así que después pueden ver el video que está ahí vinculado a aquello. Y desde el punto de vista Office, aquí hay todo un mundo para explorar. Canta el eslogan que tiene el Poder Judicial chileno que dice Poder Judicial de Chile al servicio de todas las personas. Y esa cosa hay que hacerlo real. Y en el caso nuestro, la corporación administrativa está en el back office. Las personas no se relacionan con los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros usamos a los tribunales como un vehículo para llegar con estas soluciones a las personas. Cuando nosotros implementamos un sistema, por ejemplo, de atención asistida, lo que estamos tratando de hacer es solucionarle la vida a la gente de aquellos usuarios que son lo suficientemente alfabetizados digitalmente como para atenderse solos, o cuando levantamos, por ejemplo, servicios en línea. No queremos que el usuario vaya al tribunal a buscar un cheque para después ir a cobrarle a un banco. Y estas son tecnologías que existen en la industria hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que las estructuras tradicionales del Poder Judicial dicen el tribunal girará un cheque en favor de la víctima. Bueno, entendamos el giro del cheque como la liberación material de los fondos, y hoy día esa liberación de fondos se autoriza en formato digital, podemos avanzar por esta vía. Hablaban, y ahí Rolando les hizo otro spoiler de las estadísticas judiciales, y cómo nosotros tenemos dos mundos distintos de las estadísticas judiciales. Otra vez voy a dejar de compartir acá y voy a ir a compartir por otro lado. Trabajamos hace unos 5 años en el desarrollo de una plataforma que denominamos Quantum. Está acá, yo me voy a loguear para que la puedan ver. Esta plataforma es una herramienta que consolida la información estadística de la tramitación de causas de toda la institución. La hicimos casi para nosotros, pero después nos dimos cuenta, a propósito de un estudio que hicimos con el equipo de ciencia de datos del Banco Mundial, que las oficinas judiciales, los tribunales, los juzgados que más accedían a esta información mejoraban su desempeño, porque tengo la posibilidad de compararme con el vecino. Esta plataforma está disponible para todos los usuarios, todos los funcionarios del Poder Judicial. Somos 13.000 personas, cualquiera puede acceder a esto. Y me muestra información de la tramitación de cada tribunal. Voy a elegir
Ya fuimos a La Serena, Mario, ¿qué otra parte te tinca? No sé, vamos a la Patagonia, listo. Vamos a Coyhaique, y puedo elegir el jugado de garantía Coyhaique. Voy a ver, no sé, las estadísticas del último año calendario, que sean, no sé, las del año pasado, 2021. No voy a excluir los exhortos, me actualizo inmediatamente los datos y voy a ver jugado de garantía Coyhaique celebró 7.400 audiencias. Los jueces de ese tribunal dictaron 18.000 resoluciones. Ahí está pensando esta cosa. Acá está el tribunal. Y aquí está la distribución de la carga de trabajo entre los jueces del tribunal. Y tú puedes empezar a partir de esta información, comenzar a inferir cómo opera este tribunal. Porque hay jueces que son más intensos en la generación de resoluciones. Podríamos ir a ver lo mismo respecto de las audiencias y comparar si la asignación de las audiencias es equitativa entre los distintos jueces. Podemos ver cuáles son los funcionarios de ese tribunal que prepararon los proyectos de resolución para la revisión y firma posteriormente de los jueces. En términos de las audiencias podemos ver exactamente lo mismo, cuántas audiencias se realizaron, cuántas no, las que no se realizaron, cuántas fueron reprogramadas, los motivos de reprogramación. Podemos llegar a datos de cuál es la hora del día en el que se concentra el trabajo de firma de los jueces y en cuál se concentra el trabajo de audiencia. Y esta información está disponible para todos los funcionarios de la institución, de forma tal de que suceda lo que comentaba Mario, que puedan mirar para el lado y decir, bueno, si nuestros tribunales son iguales en tamaño, si en general recibimos la misma cantidad de ingresos de causas, ¿por qué el otro tiene mejores números que yo? ¿Cuáles son los modelos de gestión que él está utilizando para tener buenos indicadores de desempeño? Y esto es algo que te permite hacer la tecnología. Entonces, ahora voy a volver a la presentación para continuar. Déjame pasar esto para acá, que lo había puesto ustedes arriba. Y ahora sí. Algunas de las cosas en las que estamos trabajando, y voy a hacer aquí súper resumido porque podríamos hacer una jornada entera respecto de inteligencia artificial. En una visión muy personal, la inteligencia artificial es una tecnología que va a estar presente en todas las dimensiones de nuestra vida, en todas, en la salud, en las finanzas, en las decisiones de compra, en todo, en 10 años. En no más de 10 años, la inteligencia artificial va a estar presente en todas las dimensiones. Es una herramienta que permite automatizar ciertos procesos que uno entendería que tienen que ser realizados por personas. Tiene potencial de uso en diferentes dimensiones. Lo primero, Juan Corbalán siempre lo menciona con mucha claridad, de que tiene una capacidad de fuerza bruta incomparable. La capacidad para procesar datos de la inteligencia artificial no tiene parangón, no puede juntar a toda la humanidad para poder procesar lo que esta tecnología es capaz. Por lo tanto, nos permite administrar grandes volúmenes de información y poder aportar al proceso de tramitación de causas con algo que es uno de los beneficios de la inteligencia artificial, que es su capacidad de predecir cosas. Lo que pasa es que no podemos predecir todo y uno tiene que buscar cuáles son las oportunidades de la inteligencia artificial dentro de todo el proceso. No existe esta cosa como el software de inteligencia artificial que me resuelva la causa. No. Hay distintas soluciones de inteligencia artificial para distintos problemas que hay de la tramitación digital. Algunos son del procesamiento de datos, otros del procesamiento de imágenes, otro del procesamiento de voz, otro para la generación de modelos predictivos, otro para la generación de servicios autónomos de autoatención. Tiene limitaciones que hay que considerar. Hay temas éticos detrás, porque en una institución que tramita toda su información en formato digital, y digo toda la información, por ejemplo, los domicilios de las personas, y uno pudiera, nosotros que tenemos los datos, particularmente en el departamento mío donde tenemos los datos, tenemos datos, por ejemplo, como los domicilios de los usuarios, y uno pudiera generar incluso perfiles delictuales georreferenciados. Pero las personas que nos entregaron esos domicilios los entregaron para efectos de notificación en un proceso judicial. Nosotros hiciéramos estudios de perfilamiento de usuario. Entonces, hay cuestiones valóricas detrás del uso de estas herramientas, que es probablemente la primera discusión que hay que tener antes de embarcarse, y no a veces ser ahí como, tenemos plata, comprémonos, no sé, tal software de inteligencia artificial. La cosa no, yo creo que no funciona así. Hay implicancias valóricas que hay que
que hay que ponderar primero. Ámbitos de aplicación, muchísimos, en los sistemas de tramitación de causa, en el expediente electrónico, en apoyo a la juez para resolver conflictos, en la tramitación de las audiencias, en las distintas plataformas, en la atención de los usuarios, en fin, se puede utilizar en muchas dimensiones. Las redes sociales, como en general hoy día las comprendemos, son plataformas que prometen mejorar ciertos niveles de interacción entre las personas. Se puede mejorar la relación que existe entre las personas y las instituciones, entre las personas y el gobierno, a través de esta interacción y la mayor productividad. Tiene un potencial para poder comunicar cosas en tiempo real. Hoy día, al menos en Chile, las redes sociales son casi publicitarias para efectos de nuestra institución. No tenemos una interacción con los usuarios a través de las redes sociales en general. Podemos recibir preguntas a través del perfil de Facebook del Poder Judicial, pero el perfil del Facebook no te responde, te derivan con quién responde. Y ahí se trunca un poco esta interacción. Tienen amplísima cobertura. Cuando tú comienzas a hablar de hagamos notificaciones por WhatsApp, para algunos jueces de nuestro país es una aberración. Sin embargo, esta es tecnología que la ciudadanía ocupa hace ya muchísimos años y está completamente validada por la ciudadanía. Por lo tanto, hay que vencer un poco el temor en utilizarla. ¿Tiene restricciones hoy día? Sí, es una comunicación informal. Tiene limitaciones respecto de poder certificar que efectivamente ocurrieron ciertos actos procesales, como por ejemplo una notificación. Y por eso estamos trabajando en un proyecto de crear un domicilio digital y no notificar a las personas a través de WhatsApp o a través del correo electrónico, sino que darle al ciudadano un domicilio en el contexto digital y que lleguen ahí las notificaciones. Ámbitos de aplicación respecto a estas tecnologías, básicamente todo lo que tiene que ver con cara al usuario, que es con quien vamos a interactuar. La interoperabilidad, y a veces se suele confundir con la interconexión. Pasarnos datos para allá y datos para acá. Cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos de beneficios mutuos para todas las instituciones. Por ejemplo, hoy día en Chile, cuando tú ingresas una demanda, yo tengo que ingresar mis datos, ¿cierto?, como demandante, pero también tengo que ingresar los datos del demandado. Ingresarlos, registrarlos. Mario Lara vive en tal domicilio y en ese domicilio lo demando. Y eso es un costo. Eso es un costo de tramitación que le traspasamos al usuario. Y no debiéramos traspasarle costos al usuario de datos que administra el aparato estatal. Porque mi domicilio está registrado en distintos órganos públicos. En el Servicio de Impuestos Internos, en la Tesorería, en el Conservador de Bienes Raíces por mi propiedad, lo que sea. Existe mi domicilio en órganos públicos y quien ingresa una causa debiera pagar ese costo de transacción de él proveer ese dato, un dato que el Estado ya administra. Y en eso pensamos cuando hablamos de la interoperabilidad de los sistemas. Tiene potencial para poder hacer muchísimo más eficientes los procesos de tramitación, una transparencia respecto al acceso a estos datos y una mayor coordinación que podría abrir oportunidades que permitirían aumentar los niveles de eficiencia en beneficio de las personas. ¿Tiene restricciones? Sí. Y es que en nuestro país las distintas instituciones públicas tienen distintos niveles de desarrollo tecnológico. Entonces, a veces tenemos todas las ganas de interoperar con otra institución, pero están o 5 años más adelante que nosotros o 20 años más atrás, y eso lo hace tremendamente difícil. Ahora, si esta conversación realmente existiera entre los tomadores de decisión de las altas autoridades de un país, uno podría generar un plan de compras públicas respecto de la homologación de tecnología, hablar de una única plataforma de interoperación del sistema de justicia. Y luego, si eres juez, ingresas al sistema y tienes acceso a cierto tipo de información, a la tramitación de tus causas y a dictar una sentencia. Y si eres un fiscal, tienes acceso a otra información. Y si eres parte del cuerpo de policía, tienes a otros perfiles, pero estamos todos metidos dentro del tema del sector justicia. Y estos costos de transacción que existen entre una institución y otra, que además implican costos tecnológicos, desarrollar servidores, desarrollar servicios web, desarrollar interconexiones, desaparecerían si existiese esta visión como una visión de Estado, una visión de gobierno respecto a este tema, con nuevamente ámbitos de aplicación en distintas dimensiones de esta realidad que vemos. Voy a pasar muy rápido por acá. Realidad virtual, la siguiente es realidad aumentada. Básicamente
no son lo mismo, pero tienen el mismo potencial y básicamente las mismas restricciones. La realidad virtual se diferencia de la realidad aumentada porque la virtual es una simulación generada por computadora. Hoy día existen algunas aplicaciones en el justicia en distintos países. Sin embargo, todavía tiene bastantes restricciones respecto de cuál va su aplicación práctica en el contexto judicial, si puede ser sesgado o no respecto de cómo configuran la realidad para poder implementarse y que sean, por ejemplo, elementos probatorios válidos considerados en la tramitación de un juicio. Quizá un paso un poquito más avanzado en esto es la realidad aumentada. Si está Juan algún día, estoy seguro que les va a hablar del metaverso. Y es como uno puede poner en tiempo real registros que están levantados en tercera dimensión. Aquí hay una experiencia que nosotros queremos conocer. Yo tengo que pedir permiso a ver si me dejan ir, pero en Birmingham, en Inglaterra, la policía metropolitana, que es como el Scotland Yard, realiza el levantamiento de escenas de crimen a través de cámaras 360 para luego virtualizar ese espacio y poder proyectarlo en los laboratorios criminalísticos. Yo sueño con ver eso colocado un día en una audiencia de juicio oral con casos que sean complejos. Ahora, tiene limitaciones. Esa tecnología no es nada barata, es tremendamente difícil de replicar. Nosotros en el Poder Judicial en Chile tenemos 900 salas de audiencia distribuidas a lo largo de todo el país. Financieramente es imposible llegar con este nivel de cobertura tecnológica a todos, pero sí hay ciertos juicios en los que probablemente esta tecnología podría aportar valor probatorio para la realización de estas mismas audiencias. Blockchain, cuando me tocó estudiar blockchain en el Poder Judicial, todas estas cosas lo hacemos porque a veces sufro como de exceso de entusiasmo. Y me compré algo así como $4.000 en bitcoins para poder primero empezar a entender cómo funciona esta tecnología. Perdí, gané, finalmente todo, pero es necesario saber cómo funcionan las cosas para poder ver cuál es el valor que tiene. Básicamente, blockchain te asegura, digo yo, no es inhackeable, pero es tremendamente difícil de hackear. Necesita una infraestructura tecnológica gigantesca para poder romper las cadenas, que básicamente es un registro montado encima del otro, por eso se llama cadena. Y si tú quisieras cambiar uno, tendrías que cambiarlos todos. O sea, si quisieras corromper un dato, tienes que corromperlos todos. Y al segundo después, como los datos están distribuidos entre todos los miembros de la comunidad y somos todos los que validamos los datos cruzados de los demás, luego venimos y pisamos aquel archivo o información que fue corrompida. Entonces es muy difícil de hackearla. Tiene muchísimo potencial en aspectos como, por ejemplo, la celebración de contratos públicos. La blockchain podría eliminar los registros de las notarías para nosotros, por ejemplo, conservador de bienes raíces, traspaso de propiedad, deuda y posesión de bienes, en fin, tiene muchísimos usos. Todavía no muy explorado porque implica un modelo de datos distribuido y eso probablemente no sea tan atractivo para el Poder Judicial, en donde sus propios datos, de los que generalmente somos muy seguros, estén distribuidos en distintas bases. Se requiere cambios tremendamente fuertes respecto de dar fe, respecto de esta tecnología y la validez de esta información. Todavía hay harto por discutir allí y tiene ámbitos de aplicación principalmente en la tramitación de causas y en el expediente electrónico. Algunas conclusiones respecto de esta segunda parte de las nuevas tecnologías. Las tecnologías no son el corazón de las reformas, y vinculo aquí la primera parte de la presentación con la segunda. Las tecnologías son el soporte que apalancan la implementación de estas reformas que obedecen a cambios sociales. Por lo tanto, la tecnología que se utiliza es una aproximación conveniente para poder responder a las necesidades de las personas. En el año 2016 se implementó en Chile la Ley de Tramitación Electrónica y a partir de ese año toda nuestra relación con los usuarios era digital, completamente digital, salvo la juicio, ¿cierto? Las audiencias eran en ese formato todo presencial.
ese escenario la cambia todo. Pero en el año 2016, terminada de implementar la ley de tramitación electrónica, un par de ministros de la Corte Suprema nos preguntan, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso del Poder Judicial? El teletrabajo, le dijimos nosotros, en el año 2016. Mandaron a sentar así como alumnos en clase, vaya, siéntese, usted sabe lo que habla, esto no es Google, ¿ah? Es el Poder Judicial. Tuvo que llegar una pandemia para irnos al teletrabajo y entender que si estábamos en teletrabajo debíamos encontrar alguna forma de seguir atendiendo a los usuarios. Y desarrollamos una tecnología que está en el marco de un proyecto que se llama Conecta, que nos permitió realizar 700.000 atenciones a través de una plataforma que nosotros diseñamos de videoconferencia que integra WhatsApp, Facebook, un chat propio o la videoconferencia en una única plataforma. El usuario se conecta a esta plataforma y dice, yo quiero que me atiendan por WhatsApp, porque le es cómodo. Y el funcionario ve una única ventana del sistema en su pantalla. No tiene que tener abierto el WhatsApp, el Facebook, Messenger, el chat, la videoconferencia, todo desparramado. No, una sola cosa. Y a pesar de que a veces esos cambios son receptivos, si uno demuestra que la ciudadanía es algo que ya adoptó, no hay una razón por la cual la institución no pueda ir en ese camino. Las tecnologías tienen que ir de la mano para poder responder a cuáles son esos clamores, cuáles son esas necesidades que la ciudadanía quiere cubrir y bueno, cuál es la forma en la que vamos a llegar. Nuevamente, estas tecnologías no son nuevas del todo. Existen en un montón de otros contextos, generalmente problemas como la atención de usuarios, el retail lo tiene súper solucionado y uno debiera constantemente estar mirando cuáles son estas soluciones que tienen. Lo que uno hace es adecuarlo al contexto del sector justicia. Es importante que las tecnologías sean conocidas por los líderes, sí, no a nivel de detalle. O sea, el líder de la institución no tiene que saber qué es lo que son las cadenas de bloque. No tiene por qué ser un experto en inteligencia artificial, pero sí tiene que entender cuál es el potencial de su uso para poder respaldarla. Este tipo de cosas, nosotros que tenemos un equipo de laboratorio por cada 10 proyectos que diseñamos, finalmente avanzamos con uno. Y sabemos que los otros 9 van a ver la luz en 6 o 7 años más, cuando la institución esté preparada para eso. Sin embargo, no hay que caer en ese esfuerzo. Y entender que las herramientas tecnológicas son apoyo para la innovación en tanto sean capaces de crear, y ahí me voy a enganchar de la última parte de esta presentación, que vamos a ver cómo gestionar la innovación. A veces se confunden ciertas cosas. La innovación es cómo introducimos una solución, un cambio, que sea novedoso, pero que genere valor, que sea perceptible ese valor para los usuarios. Si no genera valor, solamente estoy implementando tecnología. Si no es percibido como positivo, solamente estoy avanzando en mi implementación tecnológica. Es un proceso metodológico súper ordenado. En general se tiende a creer que, no sé, juntémonos a innovar y estar todos en una sala con plumones y destacadores de muchísimos colores. ¿Se ha cortado? Se cortó, sí, me parece, se cortó, ¿no? Mario. Sí, Y creo que sí. Los usuarios. Si no, no está. Ahí se siente muy cortado, Marito. Está cortando. Está sin imagen inclusive, ¿no, Vivi? Sí, está congelado, no tiene audio ni imagen. Bueno, esperamos un menos mal que ha segundito sido más al porque... final, porque Sí, ha sí, ya sido lo como una tenemos. maravilla lo que ha hablado. Sí, Si se sí, cortaba sí. al medio nos moríamos. Hay mil preguntas, mil preguntas. Estamos, si nos bancan un segundito más, vemos si recuperamos a Mario. Estamos en el cierre final. De todas maneras, Celi, lo tenemos para alguna otra clase más, ¿no? ¿Está ¿Aló, previsto? Mario? Ahí, a ver. Te escucha muy cortado, Mario. ¿Eh? Sí, puede fallar. No se escucha, Mario. Vamos a hacer una sesión de espiritismo. Mario, ¿estás ahí? No, acá estoy de vuelta. Ahí está, ahí se escucha un poco mejor, me parece. A ver. Sí, acá estoy. Ahí está. Acá piden otra presentación de Mario. En realidad no teníamos agendado, pero visto esta clase magistral, le vamos a pedir una más.
No sé, no se escucha, no lo veo ahora, que sacaste el cuadro entero. No sé, Mario, No, es si que se querés dejar desconectó, de... se Ok, fue, debe se estar fue. volviendo a conectarse. 2 segunditos más. Sí, otra, coincido, Dani, Chapo, otra de Rolando y de Mario. No sé si se vuelve a conectar, no quisiera cortar ahora si está en pleno esfuerzo de conexión, aunque ya estamos como ya 10, 12 minutos pasado el... Ahí ingresó Pasado de nuevo, Mario. ahí está Acá estoy, dime ingresando. que volví. Ahí está, hola, ahí estamos. Oh, Dale, perdónenme, vamos. No, perdónenme, no hay perdónenme. problema, cosas que pasan. Un Vamos. problema de conexión. Voy a volver. Estamos cerrando. Cerrando. Yo, por respeto también a la hora y al tiempo de ustedes, voy a acelerar acá un poco. Eh, hay distintas dimensiones de lo que yo les decía, lo que sí es la... Uy, ahora no me corre la presentación. Ahí sí. La innovación no hay que confundirlo con ser creativo, con tener buenas ideas. Si las buenas ideas no se implementan, no son nada. Hay que aplicar una metodología que sea de mente y mano. Las cosas se te tienen que ocurrir, pero tienes que tener la capacidad de implementarla. Si no tienes la capacidad de implementarla, listo, chao, te olvidas y vas a otro problema. Porque lo que intentas es generar soluciones. Por lo tanto, esa es una mirada que siempre hay que tener en cuenta. Y es tremendamente diferente de comprar tecnología. Una cosa es el plan de inversión tecnológico de la institución y otra es la innovación. En general, no hay una regla respecto de cómo trabajar la innovación, pero sí hay que siempre tener en consideración, creo yo, 4 cosas. La primera, ¿cuál es el problema que se quiere abordar? Entender cuál es el problema. No va la tecnología así como, si alguno de ustedes va y le dice a sus jueces, mire, queremos implementar un sistema de tramitación de causas con firma electrónica avanzada porque va a hacer su trabajo más eficiente, bla, 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 probablemente no te lo compra. No te compran la idea, no te compran el proyecto. Hay que entender cuál es la problemática que se quiere resolver. Mire, tenemos un problema de transparencia pública. La información que genera el Poder Judicial no es accesible a las personas. La ciudadanía se hace filas enormes en la entrada de los tribunales para poder presentar sus demandas. Busquemos soluciones de innovación para generar un espacio de creación de valor en ese problema. Segundo, preguntarse si existe algo. Tercero, ¿cómo va a impactar esto a los funcionarios, a quienes van a desarrollar el trabajo? Y cuarto, ¿qué nivel de apoyo tienes en la institución para poder hacerlo? A veces pasa que no tienes ningún apoyo y tienes que empezar a generar un proyecto piloto con uno de los 1.500 jueces que te dijo que sí y demostrarle con elementos documentados de que sí la iniciativa es viable, que sí genera valor, que sí hace que el proceso sea más eficiente. Y esto es como esta curva normal de distribución de la innovación, en donde siempre hay unos que parten primero, otros que tímidamente los empiezan a seguir, ya cuando todo el mundo lo está usando, la masa también lo ocupa, y los últimos que tienen que adoptar la tecnología porque ya no les queda alternativa, finalmente se terminan subiendo igual. Principios necesarios para promover la innovación en el sector justicia, creemos que son al menos 6. Tiene que haber un liderazgo institucional, tiene que haber la capacidad de poder conformar un equipo de innovación preparado académicamente en aspectos de innovación, tiene que haber un enfoque ágil, tiene que estar centrado en las personas, tiene que crear valor público, si no, no estamos innovando, y tiene que ajustarse a un chaleco de fuerzas que es la caja normativa, y ahí es donde está probablemente el mayor desafío. Respecto del liderazgo, tiene que ser un liderazgo preparado en temas de innovación, tiene que haber una estrategia respecto de cómo promoverla al interior de la institución. El equipo tiene que tener un rol de poder encantar a la gente, de poder motivarlos para que se sumen a estos procesos de cambio que generalmente, cada vez que estamos cambiando algo, implica mayor esfuerzo al principio, tengo que desaprender una forma en la que venía trabajando y aprender una forma nueva. Y tiene que existir ciertos recursos, a veces que no son financieros, pero nosotros le decimos despejar la cancha, ir abriendo espacios que tradicionalmente y jerárquicamente están cerrados. Un poco ahí el rol que tengo yo con el equipo es justamente ese. A veces conseguir recursos y en otras veces despejarles la cancha. En otras ocasiones preocuparme de que ellos estén lo suficientemente bien porque finalmente son los que hacen el trabajo. En el caso de la habilitación del equipo, enfrentamos problemas que son de distinto foco.
Por lo tanto, si solamente estuviéramos sentados ingenieros o solamente sentáramos abogados, llegaríamos a soluciones muy planas. En general, en el equipo del departamento tenemos una mixtura entre informáticos, ingenieros comerciales, abogados, naturalmente, sociólogos, psicólogos, para poder enfrentar multidisciplinariamente este enfoque. Tenemos un enfoque de trabajo que no es tradicional. Tradicionalmente uno diría, uy, quiero tener un auto. Entonces, bueno, empecemos por diseñar algunas partes del auto, tenemos una rueda, bueno, después tenemos dos ruedas, trabajemos en el chasis, y finalmente, después de como 1 año y medio de desarrollo del equipo de TI, tenemos un auto. Y resulta que el auto probablemente llegó tarde con la solución, o ya no es lo que necesitabas para resolver el problema. Un enfoque ágil es, seguimos teniendo en mente que queremos el auto porque tenemos un problema, no nos podemos desplazar. Bueno, de repente para poder desplazarte una patineta basta. Y empezar a ese trabajo de piloto a generar iteraciones con el usuario que te va haciendo requerimientos. La patineta me viene muy bien, pero vendría mejor si tuviera un pequeño volante. Ah, bueno, entonces ya no es una patineta, es un monopatín. Sí, pero la verdad es que empujarlo con una sola pierna es complicado. Bueno, pongamos una cadena, armemos dos ruedas, le damos un marco, ahora una bicicleta. De la bicicleta le pones un motor, pasas a la moto y terminas con el auto. Pero en cada una de las etapas del proceso fuiste capaz de ir entregando una solución que es incremental, una solución que permite trabajar con el usuario cuál es aquel aspecto que desea mejorar respecto de la solución que tú le estás entregando. Eso también es tremendamente importante. Una cosa que es fundamental es que el diseño tiene que estar basado en las personas. Cuando uno implementa tecnología, a veces pasa que los informáticos implementan tecnología porque les gusta, o implementan la tecnología que les gusta. La solución tiene que ser algo útil para quien la va a utilizar. Y aquí tenemos que centrarnos en las personas, teniendo en vista que las personas son, como lo vemos acá en innovación, son seres cuatridimensionales. Las personas piensan, las personas dicen, las personas sienten y las personas hacen. Y tenemos que conversar con quien va a utilizar esta tecnología para saber qué piensa, qué dice, qué hace, qué siente y cómo lo hace. De forma tal de que esta solución que le estamos entregando se ajuste con estas expectativas. La mayor restricción es que tenemos distintas limitaciones, particularmente en el sector justicia. Adicionalmente están las normas, ¿cierto? Que están impuestas por la ley. Como yo les decía al principio, hay algunas legislaciones más flexibles que otras, pero siempre estamos limitados aquí. Hay que tratar de tener una mirada lo más holística posible, como por ejemplo este ejemplo de las transferencias electrónicas para el pago de las pensiones de alimentos a los ciudadanos. La ley podrá decir cheque, pero si la Corte Suprema, si la institución, si los jueces comprenden que el cheque es un vehículo a través del cual se liberan fondos, y hoy día la liberación de fondos es por medios electrónicos, podemos avanzar por esa vía sin necesidad de ir a cambiar una ley, que sería tremendamente complejo, sino que con esas flexibilizaciones que dan y que surgen en este espacio para la interpretación lo más amplia posible, siempre con miras centradas en el mejor servicio a las personas. Por último, la innovación tiene que crear valor público. Este es un concepto que probablemente palabras muy, muy, muy sencillas, es la percepción que tienen las personas respecto a un beneficio. En el caso de Chile, el Poder Judicial y el servicio que nosotros prestamos es gratuito. Las personas no pagan por judicializar una causa, no se paga por comparecer a una audiencia, pero sí tenemos la posibilidad, sí existe un costo. La ciudadanía incurre en tiempo para poder comparecer, paga a sus abogados para que tramiten las causas y debiera tener una percepción de un servicio de calidad recibido contra esa inversión que hizo, ya sea en tiempo o en recursos. El valor público tiene que ser el propósito de la innovación, porque somos instituciones que no profitamos, no generamos beneficio financiero, por lo tanto, tiene que ser en beneficio de las personas. En términos muy, muy generales, el proceso de la innovación tiene 5 etapas. Estas etapas que están descritas en la presentación describen básicamente el proceso y la metodología de Design Thinking, en la que no me voy a meter porque Pablo Cabeza sé que viene en unos días más a hacer un workshop. Pablo también es miembro del equipo del DDI.
iban a hablar en profundidad respecto de esto, con un trabajo que es súper entretenido. Así que con eso, Mario, querido, doy por finalizada la presentación, estoy súper disponible para las preguntas que tengan y les pido, por favor, que me disculpen si me pasé de largo en el tiempo. No, Mario, tremendo, la verdad. Te quedaste sin freno también acá, ¿eh? Seguiste hasta el final y no importa, porque nos encanta, súper motivador, entusiasmante. Para los que no han iniciado proceso de innovación, el empuje para iniciarlo. Para los que están, profundizaron más. Así que a cámara abierta te brindamos un aplauso enorme. Tenemos mil preguntas. Pero si querés, te vamos a sacar un compromiso en público. Mañana te llama Celina y acuerdan volver con el equipo, porque el equipo de ustedes solo nos quedaba Design Thinking con Pablo, y la verdad que Rolando, Snomivir, vos, necesitamos una vuelta más, así que los comprometemos a volver porque tenemos 1000 preguntas para dar. A mí me gusta que nos cuente todo el proceso de innovación, cómo hackear a veces los procesos, porque bueno, veía el de equivalencia digital, pero a veces es necesario replicar lo que uno venía haciendo en lo digital, cómo hackearlo, cambiarlo, etcétera, etcétera. 1000 preguntas, me parece que nos quedamos acá, a hacer cierre vos y volvemos porque hay 1000, hay 1000 preguntas y te vamos a sacar el compromiso de volver. Saquemos más compromiso. Mira, la Celi está grabando la sesión. En la nube de Zoom seguramente te van a quedar todas las preguntas que pusieron hoy día. Me las mandas al correo electrónico, yo las respondo todas, tú después las distribuyes con el equipo, así que si queda algo ahí en el tintero no hay ningún problema. Encantado de volver a participar con ustedes, Mario, en lo que necesiten. Y de forma súper abierta, esto lo conversamos con Rolando hace unos días. Es difícil tratar de transmitir este tipo de cosas en una sesión de Zoom donde hay un espacio súper limitado, donde no podemos profundizar en aspectos técnicos, en aspectos metodológicos. Está toda a nuestra disposición para colaborarle. Nosotros sabemos que todos los que están hoy día en esta sesión forman parte del sector justicia, ya sea que trabajen en un tribunal, que están en un órgano público, que están en el Ministerio Público, que están en el Ministerio de Justicia, en alguna institución del sector justicia estamos súper disponibles para que nos coordinemos. Celi tiene nuestros datos, yo se los voy a dejar acá en el chat. Es cosa de que nos escriban, nos coordinamos, podemos hacer una videoconferencia, nos encantaría recibirlos en Chile. Yo a todos voy los que por quieran más, venir. Mario. Y si nos recibimos acá y hacemos una jornada acá en Mendoza. Bueno, spoileaste, porque estamos pensando, no llegamos a octubre, porque tenemos que hacer el Congreso de Tecnología y Justicia en Buenos Aires, Mario, y va a estar invitado todo tu equipo. Ya nos participaste en el anterior en Corriente. Estamos pensando en febrero, marzo, hacer el encuentro de las dos comunidades, la del año pasado, la de este año, y la próxima 2023, así que seguro ahí vamos a tener unas jornadas grandes de innovación, y en la próxima queremos, Mario, que nos vengas a contar todo el concurso que hacen de propuesta, de participación y de creatividad y de innovación que tienen, pues es fantástica. Así que de vuelta, nos quedaríamos mil horas más, pero bueno, respetando un poco, si se puede, ya pasada media hora, los tiempos. Mario, Rolando y Snomivir, gracias nuevamente, nos vamos a ver seguramente pronto, y un fuerte aplauso para usted.